El doctor Augusto Tandazo realiza un análisis contundente del juicio contra Carlos Pollitt, calificándolo como una tomadura de pelo y denunciando cómo el desvanecimiento de glosas refleja una corrupción profunda en Ecuador. ¿Se está protegiendo a los poderosos mientras se burla al pueblo? ¿Qué es el caso Pollitt para los Estados Unidos? El caso Pollitt para los Estados Unidos es un caso típico de los Estados Unidos. O sea, una persona que tiene plata y que por esas cosas que cayó en desgracia, le dicen de dónde sacó esta plata y no puede decir de dónde, y lo meten en un lío. Pero eso es Pollitt. Eso es lo que realmente creó Pollitt en el Ecuador. Pollitt manejó la Contraloría General del Estado y la manejó como le dio la regalada gana. Y tapó todo lo que le dio la gana. Tapó todo. Entonces, eso no se está jugando en la Florida, no está juzgando en la Florida. En la Florida le están diciendo dónde sacaste esta pequeña cantidad de plata. No le están diciendo la corrupción en el Ecuador, porque Pollitt no ha sido juzgado en el Ecuador. Te voy a poner un ejemplo. Ordenaba levantamiento de glosas por centenares de millones de dólares. Ordenaba. Y claro, era pero tan astuto, que él no firmaba las resoluciones. Le mandaba a firmar al subcontralor general de turno. Les mandaba a firmar. Y entonces viene el tema. ¿Y cómo así? Para que tú levantes una glosa tan grande como de esas glosas, tú tienes que tener controlado, pero voy a imaginarme una cifra de personas, no menos de unas 15 personas, entre 12 y 15 personas, que tienen que todos hablar el mismo idioma. ¿No ves que tiene que haber un informe técnico, económico, legal, una auditoría que diga que las glosas que no han sido bien dictadas, comentar y analizar las impugnaciones que han hecho a las glosas? Entonces son un montón de gente que de patrocinio de la Contraloría, de la Dirección de Responsabilidades, tienen que actuar en todo esto. Y por último hay un subcontralor que recibe todo este bagaje de información y emite una resolución y dice, desvanécese las glosas, por ponerte un ejemplo. Desvanecida la glosa. ¿Dónde está la Contraloría y la Fiscalía del Ecuador? Que ha dicho, a ver, con eso no quiero decir que se salva Pollitt. Ok, pero usted, señor Contralor, que fue de Pollitt, venga para acá. O sea, aquí se dice que Pollitt le pagaron porque se desvanezca la glosa, pero usted es el que ha desvanecido. Con su firma están desvanecidas. Venga para acá, explíqueme cómo así desvaneció. ¿Dónde está esa auditoría? Ahí no aparece la Contraloría, ahí no aparece la Fiscalía. Entonces sucede que todas las andanzas de Pollitt hicieron barbaridades en la Contraloría. La Contraloría se convirtió en un peaje. Es un peaje. El que pasa por allí tiene que caerse con plata. ¿Dónde está esa plata? ¿Está en los 16 millones de Estados Unidos? No. ¿Dónde tendrá Pollitt? Y toda la gente que se benefició de la administración de Pollitt. Entonces, no es que si mañana sale la noticia, porque hoy lo están juzgando en Estados Unidos, hoy, y dice, no le vamos a poner a los 19 años, sino 10 o 5. La gente va a decir, bueno, pues ya lo metieron 5. Pero eso no es todo lo que hizo Pollitt. Pollitt no ha sido juzgado como debió ser juzgado. Pollitt facilitó montonera de cosas acá en el Ecuador. Y te voy a decir una cosa que aunque les duela es la verdad. Es la verdad. Si bien Pollitt vino desde atrás, desde la administración ¿de quién? De Lucio Gutiérrez. Porque él fue el pana de Lucio Gutiérrez. Fue ministro de él. Que lo lleva. Fue ministro de él. Fue gobernador del Guayas antes. Mira ese pasadito que tiene. Él se hizo fuerte en las aduanas. O sea, él es un toro lidiado. Es un tipo que sabe la letra colorada. Y entonces, Pollitt así entra. Ahí lo conocen. Y entonces les gustó cómo era Pollitt, porque Pollitt era funcional. Fue igualito al siguiente contralor encargado. Fue exactamente igual. Porque fue un poco decir, pues no peleen conmigo. Tranquilos, yo puedo estar al servicio de ustedes. Y después lo dejaron allí, y con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, verás que aquí viene una dura.
con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la época de Correa, no hablemos de las épocas posteriores. Ganó el concurso del 2012 con un puntaje de 100 sobre 100. Y en el 2017 volvió a sacar 97 puntos sobre 100. Con Consejo de Participación igualmente favorable. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Si ahí había toda una estructura de poder, una estructura interna de poder. Entonces, el caso Poli es un caso mucho más complicado. Pero además hay una cosa que a mí me molesta, que es lo siguiente. Yo trato de ser didáctico, Richard. Antes de eso, yo quiero que explique algo que me dejó con mucha duda, sobre todo por la Fiscalía, que no comenzó a incursionar. Si en Estados Unidos se lo está jugando a Poli por la plata que no la justificó, entonces, ¿qué debería de hacer Fiscalía para investigar en el Ecuador a los colaboradores de Poli? Porque ¿qué es? ¿Noticias crímenes eso? Si ya es público en Estados Unidos, doctor. Verás, con que sale una noticia y dice, entre las travesuras de Poli, porque ¿por qué le pagaba a José Concepción Santos? En el caso de Brecht, por ejemplo, le pagaban para que desvanezca glosas, pero viene la pregunta, tan elemental como esto, verás, elemental. ¿Podía Poli solo desvanecer? No. Porque él para desvanecer necesita un montón de informes que le vengan de abajo. Entonces no es que lo corrompieron a Poli, sino que corrompieron a un montón de gente. Entonces, hay una noticia crímenes que dice estas glosas posiblemente fueron desvanecidas por corrupción. Entonces, tengo que investigar. Entonces, necesito meter un equipo de investigación que me diga, a ver, ¿fue procedente el desvanecimiento de las glosas o no? Y si no fue procedente, me responden, porque lo perjudicaron al Estado. ¿Dónde ha estado la Contraloría abierto a esto y la Fiscalía? Entonces, lo mismo pasa con el Contralor que le sucedió. ¿Y a este tiempo todavía se puede pedir investigación? La Contraloría General, verás, te lo digo así directo. La Contraloría pierde su capacidad de juzgamiento a los 7 años. Antes era a los 5. Se modificó, ahora es 7. Por lo tanto, la Contraloría solamente puede ver de 2017 en adelante. Pero, existiendo la presunción de delitos que son imprescriptibles, entonces por la vía de lo penal se puede revisar todo lo que tú quieras. Por ejemplo, el cohecho es imprescriptible, el peculado es imprescriptible. Entonces tú puedes revisar todo. Puedes revisarlo todo. Pero no les da la gana de hacerlo porque son parte de todo esto. Entonces, ahí tienes tú cómo decir, a ver, cómo manejaron esta vaina de la Contraloría. Porque la Contraloría lo vuelvo a decir. Y te cuento una cosa, porque muchos de los que me están hablando tal vez no me conocen, hay mucha gente joven o gente que no me han seguido en medios anteriores. Yo de todo esto hablaba cuando Poli estaba de Contralor, no ahora. Cuando Poli estaba de Contralor y la gente involucrada, yo salía a decir, es un peaje. Que a veces hasta cuando salía me quedaba, decía que lo debo decir, no lo debo decir, se me puede venir el mundo encima. Yo en los medios decía, la Contraloría es un peaje. Estando Poli de Contralor. Es un peaje. Y es un peaje. El que no cae resbala ahí. Porque te buscan cualquier pretexto con tal de meterte en el bote. Y entonces ahí viene el cuánto hay. Ahí viene el cuánto hay. Incluso cuando tú estás con una defensa jurídica, al cliente le mandan a decir que si sería bueno, mejor que cambien de abogado, para ellos poner su propio abogado. Se ganan por todo lado. Claro, sí, es el país. Y entonces te sacan, y para mantenerse, te sacan anualmente, esto era Polis. Hemos establecido glosas por 25 mil millones de dólares. Entonces tú decías, hijo de madre, y si cobramos eso, el Ecuador se vuelve millonario. Muchas glosas infladas. Para decirle al país, estamos trabajando. Viene la pregunta. Yo ahí le sugeriría a alguien que haga este trabajo. Que se lo puede hacer desde el gobierno. Facilito, pero desde afuera es un poco más difícil. Mira, este trabajo sería hermoso.
desde Polit hasta el Contralor, no digamos actual, porque este no ha hecho nada, y veo que está más dormido que qué. Desde el Contralor de allá, hasta el Río Frío, pongamos. ¿Cuántas glosas se emitieron y cuántas se cobraron? No solo las que dice el Contralor que se caducaron, es otra cosa, es otro tipo de corrupción. ¿Cuántas se emitieron? ¿Por qué monto? Por decirte, 2008, ¿cuántas? 2009, ¿cuántas? ¿Cuántas se cobraron? Entonces vas a dar cuenta que al ecuatoriano le tomó del pelo la Contraloría, porque le hacía creer que estaba controlando cuando no controlaba nada. Entonces inflaban unas cifras espectaculares. Era puro número. Y en la práctica era una coladera. Por la galleta metían los goles el que quería meter los goles. Y era un peaje. Creé el problema, ¿cómo lo arreglo? Y se coordinaban con la fiscalía de ese momento, para que si por allí te eludías, te salvabas, te jodan en el lado de la fiscalía. Un peaje como cualquier peaje. Cuando tú vas por un peaje en Estados Unidos o en cualquier parte, y aquí en el Ecuador igual, ¿pagas o pagas? Eso era la Contraloría. Entonces, ¿qué está pasando con ese juicio? Lo voy a poner de esta manera. Es una tomadura del pelo lo que está pasando en Estados Unidos. Una tomadura del pelo, porque el gran meollo de la corrupción de Poli no está allí, pero además hay un tema, que esta también me sirve para dejar sentado un concepto. El delito de cohecho, para hablar de uno de los delitos, no puede existir si no existe el cohechado y el cohechador. El cohechado el que recibe, el cohechador el que provoca entregar algo al cohechado a cambio de algo. Entonces, tiene que haber el cohechado y el cohechador. Nos estamos acostumbrando en el Ecuador de que el cohecho se lo ha justificado solo con los cohechados. Entonces aparece un Odebrecht que dice, yo di plata para esto, para así, para... Pero si diste plata, tú eres delincuente. No es que eres santo, pues. Y si diste plata y cometiste el delito de cohecho desde el punto de vista de la persona cohechadora, tiene que estar en la cárcel, pues. Pero no caminando por las playas de Copacabana, repartiendo escapularios y tirando lodo o a todo el mundo. Pero tú no eres responsable. Dime un brasileño que esté preso. No hay. Acá en el Ecuador ofrecieron que de lo que se conocía, 35 millones que habían gastado en corrupción, que iban a devolver. Y hacían unas reuniones. Para la próxima te mando las fotitos. Donde está Diana Salazar, el procurador Íñigo Salazar, todos listos que ya están acordando cómo devuelve esa plata de la corrupción. Pregunta del millón a Richard Macías y por ende al pueblo ecuatoriano. ¿Odebrecht devolvió un centavo? No, le tomaron del pelo. Tantas reuniones de que iban a cobrar. Es como el caso No Limit, que apareció en rueda de prensa Diana Salazar, el actual marido de María Paula Romo, se me fue el nombre, y Íñigo Salvador, procurador general de Estado, que encontraron un dinero que de pronto apareció en la cuenta de No Limit, posiblemente que venía de Glory International, y que habían acordado y había dicho la gente de Topping, el padre del actual candidato. No, yo no sé de dónde vino esa plata, pero yo devuelvo esa plata, si no sabemos quién puso esa plata. Entonces tú dices, bueno, puede pasarle a alguien eso, devuelvo la plata. Pasa el tiempo y hace unos 4 meses sale la noticia de que nunca devolvieron nada. ¿De qué estamos hablando? Es el Ecuador. Eso es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Eso es Ecuador, claro, la verdad sin temor.